Bien, nosotros empezamos hace unas 2 semanas atrás una serie, ¿verdad? Sobre la serie es Compartiendo el Evangelio, amén. La serie es Compartiendo el Evangelio. Y nosotros llegamos ahorita al tema número 3, que es enviados a predicar. Y después de este mensaje, hermano, nosotros vamos a cerrar esta serie, amén. Así que en las series que vamos a estar dando, conforme Dios nos vaya mostrando, pues nosotros vamos a traer, ¿verdad?, el mensaje de Dios. Así que Mateo capítulo 9, verso 35. Si usted lo va teniendo, hermanos, le voy a pedir que se ponga en sus pies para que nosotros le demos lectura a este pasaje. Dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén, hermanos, pueden tomar su lugar. Bien, dice la palabra de Dios que Jesús recorría, ¿verdad?, todas las ciudades y las aldeas, dice, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. Y también dice que él sanaba, ¿verdad?, toda enfermedad y toda dolencia que las personas traían o que estaban ellos padeciendo, lo que ellos estaban sufriendo. Pero dice el versículo 36, dice: y al ver las multitudes, ¿verdad?, Jesús, al momento de él levantar su vista y ver tanta gente, dice la Escritura que él tuvo compasión. ¿De quién? Pues de la gente, ¿verdad?, de estas personas. Y hermanos, la compasión que sintió de Jesús es una compasión que usted y yo no sentimos. Usted y yo podemos sentir cierta compasión por el hombre, por la mujer, por aquella persona que está en necesidad. Incluso nosotros podemos sentir compasión por nosotros mismos cuando nosotros estamos padeciendo, cuando usted y yo tenemos problemas, cuando la vida, ¿verdad?, nos ha traído de un lugar a otro, ahora sí, ¿verdad?, en esos no altibajos, sino solamente bajos y bajos y bajos, que a veces nos dicen: a este ya le está lloviendo, ¿verdad?, sobremojado, que la verdad no vemos la puerta. Y en ese momento nosotros podemos sentir hasta compasión de nuestra situación, sentir compasión de uno mismo. Esa compasión que usted puede sentir por una persona o que puede sentir por usted mismo, resulta que la compasión de Cristo es más profunda. ¿Sí? La compasión de Cristo viene desde sus entrañas. Es una compasión que solamente Él puede ver, que Él la puede sentir, que Él puede entender todavía más y ve la necesidad de cómo está la gente, de cómo usted está, cómo está pasando. Y por eso nosotros entendemos en la Escritura que Él nos entiende, Él nos comprende. Y no solamente como nosotros nos entendemos o entendemos a la gente, sino que Él a la perfección nos entiende qué estamos nosotros pasando, qué es lo que usted está pasando, qué es lo que usted está viviendo en este tiempo. Bueno, quiero decirle que la buena noticia es que Cristo lo sabe a la perfección. Usted y yo nos quedamos cortos. Usted y yo, en cuestión de pedirle algo a Dios para que nos resuelva el problema, nos quedamos cortos muchas veces, porque Él sabe perfectamente qué darle, qué entregarle, qué hacer para que usted realmente reciba exactamente lo que usted y yo ocupamos. Amén. Amén, hermanos. A veces usted y yo le pedimos a Dios algo y a veces le decimos cómo podría Él hacer las cosas para que nosotros estuviéramos bien o estemos bien. Mas sin embargo, muchas veces Él nos da respuestas que nos sorprenden. ¿Por qué? Porque nos da una respuesta que a nosotros, mire, ni por aquí la imaginamos. Podemos tener 10, 15 respuestas o soluciones al problema que nosotros estamos pasando, y resulta que Él nos contesta de una forma impensable de parte nuestra. Amén. Entonces Cristo levanta su vista, tiene compasión de estas personas
Y dice la Escritura, ¿por qué tuvo él compasión? Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La palabra, hermanos, desamparadas, que se traduce aquí a nuestro idioma español, es la palabra original desmayar. ¿Ok? Él vio a las personas que estaban desmayándose, y no por alguna impresión fuerte, por alguna emoción que sintieron. No, se estaban desmayando. ¿Por qué? Por la grande debilidad que ellos tenían espiritualmente. Usted y yo, cuando dejamos de alimentarnos, empezamos a desmayar, empezamos a debilitarnos, nuestras fuerzas nos empiezan a faltar, ¿sí? Y las personas, cuando se sienten débiles, se desmayan. Entonces, espiritualmente, estas personas necesitaban alimento espiritual. Cristo las vio y las mira que están desamparadas, están desmayando. Usted y yo en un tiempo estábamos desmayando. Vino la persona y nos habló. Amén. Vino la persona, nos rescató a través del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros hemos sido llamados para predicar el Evangelio, y es lo que nosotros ahorita estamos viendo, enviados a predicar, enviados a anunciar, enviados a platicar, a conversar, a decir el consejo de Dios a toda aquella persona, a toda aquella criatura, a quien sea, hermanos, a que se le ponga enfrente, a quien Dios se lo ponga a usted enfrente, háblele de Dios, háblele de Cristo, dígale que Él tiene una esperanza buena para esa persona, dígale que tiene algo muy extraordinario, algo muy bueno para esa persona, mas no le digamos cosas que no son ciertas. Y ahorita vamos a ver nosotros respecto de cosas que gente está hablando respecto del Evangelio que no son ciertas. Usted y yo tenemos la responsabilidad de hablar a la gente las cosas que son ciertas y que corresponden al Evangelio, que corresponden a la palabra de Dios. De ahí en fuera, hermanos, mire, no invente nada, no inventemos nada. No le digamos a la gente algo que no es correcto, algo que no existe en la palabra de Dios. Entonces dice la Escritura que también estas personas estaban dispersas. Y la palabra dispersas, que se ha traducido también en nuestro idioma español, es la palabra abatidos. Ellos estaban abatidos. Una persona abatida, hermanos, es una persona sin ánimo, es una persona sin fuerzas, es una persona también que está sin rumbo fijo. Dispersas, que andan de un lugar a otro, andan esperando recibir algo, andan buscando algo. ¿Sí? Las ve como ovejas dispersas, cada quien por su lado, cada quien por su lugar. Nosotros en otro tiempo formábamos ese tipo de personas. Andábamos dispersos, andábamos con nuestros asuntos, andábamos, ahora sí, ¿verdad? Como dicen los jóvenes, andábamos con nuestras ondas, ¿verdad? Cada quien con su rollo. Pero Cristo nos vio y nos miró desamparados, nos miró abatidos. Y cuando Él vino y presentó su palabra a usted y a mí, nosotros dijimos: Señor, ya no quiero más lo mismo. Señor, ya no deseo seguir en lo mismo. Señor, si en ti está la respuesta en mi vida, yo quiero estar contigo. Y empezamos nosotros a caminar con el Señor, y usted y yo estamos aquí precisamente porque nos aconteció eso en un pasado. Usted y yo hemos seguido avanzando, y Dios de una u otra manera nos ha venido sanando, restaurando poco a poco. Ha venido cambiando nuestra mentalidad, ha cambiado nuestro sentimiento en cuestión de ponerlos y ubicarlos de una forma correcta. Cuánta gente está nerviosa, cuánta gente está preocupándose, cuánta gente está pensando cosas que ni siquiera van a pasar, ni siquiera disfrutan el presente por estar preocupados. Dios pone los sentimientos, ordena nuestros sentimientos, ordena nuestro corazón de la forma que debe de ser, para que usted y yo no estemos abatidos. Amén. Entonces dice el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ok, ¿qué es la mies? La mies es ir a cegar, la mies es ir a cosechar, la mies, hermanos, es ir a recoger el fruto de lo que alguien más ya sembró.
Ok, entonces el sembrador sale, pone la semilla, crece, ¿verdad? Aquella planta y empieza a dar fruto. Y cuando da fruto, bueno, pues va juntamente a lo mejor el mismo sembrador o otras gentes a cegar, a tomar el fruto de lo sembrado, van a cosechar. Entonces dice Jesús, la mies es mucha. ¿Qué está diciendo Jesús con estas palabras? De que ahorita, hermanos, hay mucha gente que ya está lista para la cosecha. Pero si usted y yo no hacemos el trabajo, ¿qué pasa con esos frutos? ¿Verdad que solitos se caen? Caen a la tierra, son echados a perder. Viene algún animalito por ahí, agarra y se lo lleva, se lo come. Vienen las hormigas, lo pican, no sé, los insectos. Pero dice Jesús, la mies dice, ya está lista, ¿verdad? La mies es mucha, mas los obreros pocos. Dice, roguemos pues, de que Dios envíe gente a trabajar, gente a predicar, gente a anunciar que el Evangelio. Hermano, usted y yo en un tiempo lo recibimos. Es tiempo de que usted y yo lo compartamos. Es tiempo de que usted y yo lo publiquemos. Les digamos a la gente. ¿A quién? A toda la gente, en el trabajo, en la familia, al vecino, en el camino, donde sea, hable, dígale. ¿Por qué? Porque dice Jesucristo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Son pocos mis hijos, dice el Señor, que están haciendo el trabajo. Son pocos. Necesitamos más gente. Dios lo necesita a usted, me necesita a mí, no porque Él nos necesite realmente, pero entendemos esto, lo que yo le estoy diciendo. Lo ocupa a usted y me ocupa a mí para establecer el reino de los cielos con más gente. Amén, hermanos. Bien, entonces, en Juan 4:35, no lo busque, aquí lo va a poner Isaac. Sí, en Juan 4:35 dice la Escritura, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? ¿No dicen ustedes que faltan 4 meses para ir a cosechar? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hay mucha gente, hermanos, que está así. Hay mucha gente que ya está lista, que su corazón va a ser rápido cautivado por la palabra de Dios. Nosotros mirábamos la semana pasada sobre ser pescadores de hombres. Y entre la pesca, hermanos, hay gente que cuando va y pesca, al momento de subirse a la lancha y va en el lago, le aceleran a la lancha. Y parece que el ruido del motor de la lancha hace que las truchas, los peces brinquen, salten y caigan dentro de la lancha. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que muchas veces usted y yo no nos vamos a esforzar. Mucha gente vamos a empezar a compartir y aquella gente solita va a llegar rápido. Así como brincan esas truchas y caen para que el pescador se las lleve, así ahorita en la actualidad hay mucha gente, hermanos, que ya está lista. Alcen sus ojos y miren, dice Cristo. ¿Faltan 4 meses? ¿Falta tiempo? No, Señor. Los campos ya están blancos para que ciegues, para que vayas y coseches. En cuestión también de algunos óseos, agarran, se van al río, se ponen en una pequeña caída, en una pequeña cascada, ¿sí?, de agua, vamos a decir caída. Se ponen en la orilla y los salmones brincan. ¿Y qué hace el oso? Nada más estira el cuello y lo agarra y se lo lleva para comérselo. Hay personas que ya están listas. Hay gente que ya está preparada. Hay gente, hermanos, que ya está dispuesta porque alguien más ya trabajó. Alguien más ya fue a hacer el trabajo. Usted y yo nos va a tocar cosechar y a la misma vez nos va a tocar sembrar. Para los que vienen de atrás de nosotros, les toque a ellos cosechar lo que usted, más bien lo que nosotros, lo que usted hayamos sembrado. Amén, hermanos. Entonces, aquí está. Necesitamos, hermanos, nosotros ir a recoger ese fruto. Vayamos allí al capítulo 10.
versículo 1, dice la palabra de la siguiente manera: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿verdad? Llamó a sus 12 discípulos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Desde el versículo 2 al 4 aparecen los nombres de los discípulos. Vayamos al versículo 5. El versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí Jesús, hermanos, no está menospreciando a nadie, ¿sí? La salvación, dice la Escritura, que viene a través de los judíos. Cristo nació en la nación de Israel. Él fue judío, ¿sí? Y fue enviado primeramente a la casa de Israel. Ellos tuvieron la oportunidad, los judíos, de aceptar primeramente, antes que cualquier gentil, la salvación que Dios había proporcionado a través de Jesucristo. Amén. Entonces es lo que Él está diciendo, que vayan primero a la casa de Israel. No hay que sentirnos menos, ni hay que malinterpretar nada, decir, es que fue, no, ok, simplemente el orden, a la casa de Israel y después vamos a los demás. Bueno, el versículo 7, y yendo, ¿verdad? Le dice a sus discípulos, yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Fueron enviados, hermanos, a predicar el reino de los cielos, ¿verdad? ¿De qué? De que se había ya acercado. Y aquí voy a ver algunos puntos que nosotros poquito tocamos anteriormente, pero quiero compartírselos ahora sí, ya de lleno. Entonces, fueron enviados ellos a predicar, a que la gente se arrepintiera, ¿sí? Y se volviera a Dios. Es lo más importante que el hombre debe de hacer en su vida para recibir salvación en su alma. Cuando usted y yo compartimos el Evangelio, hermanos, cuando usted y yo compartimos las buenas nuevas, es con el solo fin y el solo propósito de que la gente sea salva. Más allá de que la gente sea sana, más allá de que la gente se le resuelvan los problemas por siempre y viva una vida en paz y tranquila el resto de su vida aquí en este mundo. No, Señor. Cuando usted y yo compartimos el Evangelio, es para que la gente venga a los pies de Cristo y sea salva, sea rescatada, ¿verdad? De un fuego eterno, del infierno eterno, del lago de fuego, como usted quiera llamarlo. Pero es de la forma y la manera que los discípulos fueron a predicar. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, le voy a estar yo leyendo algunos pasajes para que los pongas ahí, Isaac, ¿sí? Pero el pasaje paralelo a esto, Marcos 6:12, dice, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. El pasaje paralelo de que Jesús toma a estos 12 discípulos y los envía, la Escritura dice que ellos salieron y predicaban que a los hombres, que se arrepintiesen. En Lucas 5:32 dice la Escritura, no he venido a llamar justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando, dice, desde Jerusalén. Hechos 20:21, Pablo, hablando en Mileto, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en Hechos 26:20, Pablo, hablando al rey Agripa en su defensa, dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Nuestro evangelio, sí, el evangelio de Dios es predicar arrepentimiento, que se vuelvan a Dios,
que crean a su palabra, que crean a su mensaje. Dice la Escritura que todo aquel que cree en Jesús, que lo recibe, Dios le da la potestad, le da la autoridad de ser hecho hijos de Dios. Ya no ser cualquier criatura, sino ser ahora una criatura nueva, pero ser ahora hijos de Dios. Entonces, ¿por qué yo miré estos pasajes, hermanos? Por lo que yo le decía ahorita, porque ahorita hay algunas personas en la predicación, en cuestión de la gente, de lo que se les está diciendo, lo hemos nosotros aquí escuchado, amén, lo hemos escuchado en parte o algunas ocasiones, pero dice, ¿quieres una casa grande? ¿Quieres un carro del año? Decrétalo en el nombre de Jesús y lo obtendrás. Es interesante, hermanos, que la palabra decretar, escúcheme bien, no se encuentra ni una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Yo no la encontré. La palabra decretar no se encuentra, yo no la encontré. Si usted la encuentra, bueno, pues me avisa. Pero en todo el Nuevo Testamento no se encuentra la palabra decretar, ¿sí? La palabra decreto o decretos la encontramos 6 veces en el Nuevo Testamento y se refiere a ordenanzas, que son mandamientos de parte de Dios, o edictos, que son impuestos por la ley del hombre, hermanos. Usted y yo sí podemos encontrar decreto o decretos, y se refiere a ordenanzas, a mandamientos o edictos puestos por el rey para que el pueblo los acate. Amén. El hombre es quien pone un edicto y una ley para que el hombre lo obedezca, para que el pueblo lo haga. Y Dios es quien ha dado los mandamientos y las ordenanzas, y solo Él es quien puede decretar para que las cosas sucedan, hermanos. Usted y yo no podemos decretar para obtener esto o decretar para obtener lo otro. Entonces, ahorita hay personas que están haciendo esto mismo. Un ejemplo, fíjese, decreta en el nombre de Jesús para que ese carro sea tuyo. Decreta para que esa casa sea tuya. Decreta para que ese puesto de trabajo sea tuyo. Decreta, decreta y decreta. Que tú tienes el poder de decretar para que las cosas sucedan, para que las cosas pasen. Hermano, quiero yo decirle a usted, o recordárselo, que usted y yo no somos Dios. Hay un solo Dios verdadero. Y Él es el único que ha decretado las cosas y cómo han de suceder. Nos parezca o no nos parezca, Él las ha decretado y las ha dejado así dichas, las ha dejado así escritas, y usted y yo simplemente tenemos que ponernos de su lado para hacer lo que Él ha establecido ya. Amén, hermanos. Cuando el apóstol Pablo decretó que ya nunca más estaría en la cárcel, cuando lo escuchamos nosotros en el Evangelio, el apóstol Pablo decretando que nunca más tendría persecución, cuando usted y yo encontramos una parte tan siquiera ahí del Evangelio, por mínima que sea, que nunca le iba a faltar ya más dinero, que nunca iba a padecer ya necesidad, que nunca iba a padecer ya de hambre, que nunca más iban a naufragar, que nunca más lo iban a azotar. ¿Verdad que no lo encontramos? Entonces, ¿por qué se está diciendo y enseñando esto? Ahora se les predica, declara en el nombre de Jesús para que obtengas lo que quieres. Ahora resulta que vamos a conseguir todo lo que nosotros también queremos declarando. Ya no solamente decretando, sino también declarando. Y es interesante, hermanos, ¿sí? Porque la palabra decretar y declarar no son sinónimas y no tienen nada que ver la una con la otra. Y las personas que están diciendo y predicando esto la toman como si fueran lo mismo, como si tuvieran el mismo significado. Decreta o declara y le están dando el mismo significado tanto al decretar como al declarar. Y resulta que no.
No tienen nada que ver, no son sinónimas una de otra. Declarar, hermanos, me di a la tarea yo de buscar sobre esto y la encontré yo 17 veces en el Nuevo Testamento. La palabra en cuestión que se refiere a declarar, la encontré de esta manera. En algunos versículos dice, declararé. En otro versículo dice, declaré. En otro, declarar, declaraba, declarándole, declaró, declarando, declarado y declaro. Todo es diferente, pero es el mismo verbo respecto de lo que estamos hablando, y todas se refieren, hermanos, a dar a conocer, a explicar, a exponer, a testificar, a poner en claro, a informar, a dar testimonio. ¿Sabes qué? Mira, ven a declarar. Ok, vas a aquella persona, a ver qué nos vas a declarar. Ah, bueno, es que yo fui a tal lugar, estuvo así el lugar, hubo tanta... Estamos declarando, estamos informando, estamos testificando. Mas, sin embargo, el decretar y el declarar que se está anunciando y que se está predicando y que esa parte incorrecto, las personas que están diciendo esto, la están tomando como si fueran la misma palabra o que tuvieran el mismo significado. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Amén? Bueno, entonces, hay un enfermo y le dice, ¿sabe qué, hermano? Decrete o declare en el nombre de Jesús que usted ya es sano. Aquella pobre hermana no se puede ni levantar de la cama. No, usted declara que ya es sana en el nombre de Jesús. Amén, que no tienes nada ya eres sana. No se puede levantar. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado respecto de esto. Pablo nunca declaró sanidad en su cuerpo para que el aguijón en su carne desapareciera. Dice la Escritura que él oró a Dios hasta 3 veces. Y aparte Dios no se lo quitó. No, así quédate, así quiero que estés. ¿Sufriendo? No, te voy a dar la respuesta, Pablo. Mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y en ese momento el apóstol Pablo dice, pues más bien me gloriaré en mi debilidad para que el poder de Dios venga y repose sobre mí. Sea glorificado el poder de Dios, sea Cristo glorificado a través de mi persona. Si nosotros seguimos leyendo la Biblia, en ninguna parte nosotros encontramos que en algún momento ese aguijón del que habla la Escritura desapareció. Y si fue así, Pablo murió llevándose ese aguijón hasta ese punto de su muerte. ¿Qué le digo yo con esto? Hermanos, muchos hermanos están padeciendo. Muchos hermanos tienen enfermedades ahorita. Hay otros que tienen enfermedad terminal. Pero si ellos no entienden esta parte, van a estar ellos batallando, van a estar ellos sufriendo, van a estar agarrados ahora sí del chongo con Dios. Dios, que si yo soy tu siervo, que yo soy tu siervo y que yo soy fiel y que yo sirvo. Y cada vez que se hacía una actividad en la iglesia, yo era el primero que me apuntaba, yo era el primero que levantaba la mano, yo era el primero que llegaba. Yo, Dios, soy fiel. ¿Por qué? Y lo hacen confundir al hermano. ¿Por qué? Porque luego le dicen, es que tú no tienes fe, por eso no eres sano. Es que tú decretas y tú declaras, pero como no te sucede, es porque eres falto de fe. Ahora el problema es de uno. ¿Por qué uno no es sano? Porque yo no tengo fe. ¿Por qué usted no es sano? ¿Por qué usted en cierta forma sigue teniendo problemas? Porque no tienen fe. Porque cuando usted decreta, no lo decreta de una forma firme y con convicción y con fe. Ya nos echan la culpa a nosotros. Entonces, cuando nosotros miramos que el apóstol Pedro, ya verdad, está de una forma siendo algo irónicos, Pedro que le diga a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? Mira que te veo bien cansado. Mira, Pablo, que caminas mucho. Mira, Pablo, realmente te tocan algunas caminatas para ir a predicar el evangelio. Mira, un montón de camellos, Pablo. ¿A cuál quieres? No, pues Pablo, ¿sabes qué? Que ese se ve más fuerte, más joven, robusto. Yo creo que ese. Pues ve
declarando y decretando, Pablo, que es tuyo, para que lo agarres y te vayas a predicar. De una forma irónica, hermanos. Pero no es así. Usted y yo no podemos decretar y declarar a que se nos antoje cualquier cosa y ya. Si así fuera, ya estaríamos en la gloria aquí en la tierra, completamente. No hubiéramos tenido ya enfermedades, íbamos a ser ricos completamente, casas, no una, sino 2, hasta 3, carros del año, ¿cuántos? Ropas, calzado, las mujeres con su maquillaje, zapatillas, no sé. La gente de allá afuera, les aseguro que si iba a venir y iba a decir, no, yo me convierto al cristianismo, pues y mira cómo les va. Todo el mundo iba a querer ser cristiano. ¿Por qué? Pues decreta y mira, viene y se cumple. Eso, hermanos, es lo que se está predicando y eso no es parte del Evangelio de Dios. Amén, hermanos. Tampoco, hermanos, vemos en las Escrituras que los discípulos se quitaban, ¿verdad?, su capa y les pegaban a la gente con ella para que cayeran al piso. Disculpen la expresión, hermanos, y se revolcaran. Comenzaran a gritar o a correr como locos o a hacer movimientos muy bruscos con su cuerpo, y luego les decían los apóstoles, ese es el poder de Dios, ese es el Espíritu Santo. Voy a seguir, hermanos, no nos pongamos tristes. Cuando llegó el apóstol Pablo a una sinagoga y les dijo, porque el apóstol Pablo acostumbraba a llegar a las sinagogas y exponer la palabra de Dios, predicarles. Los hermanos que estaban allí esperaban a Pablo. Cuando llegaba Pablo, ellos se quedaban por mucho tiempo con Pablo y todavía le decían, ¿vas a venir la otra semana? Sí, aquí voy a estar. Y cuando llegaba, ¿vas a venir la otra semana? Sí, aquí voy a estar. ¿Por qué? Porque ellos querían conocer la verdad, querían obtener la verdad. ¿De qué? Del Evangelio. Entonces, cuando llegó el apóstol Pablo a una sinagoga y les dijo a los hermanos, a las 3 va a llegar el poder de Dios sobre sus vidas y van a caer, ¿verdad? ¿Qué dicen? Y empiezan, 1, 2, y yo no voy a gritar, hermanos, pero cuando gritan 3, porque es que gritan. ¿Y qué pasa con los hermanos? Caen, hacen lo que pasa. Y estarme yo desviando, hermanos, a hacer esto de una forma de burlarme, no, hermanos. No quiero burlarme ni quiero que ustedes se burlen, sino que eso es lo que está ocurriendo y lo que está pasando allá afuera. Se está predicando eso y está fuera de orden. No es conforme el Evangelio. Yo le leí ahorita que los discípulos fueron y predicaron arrepentimiento. Vuélvanse a Dios, crean el mensaje de Dios para salvación. Amén, hermanos. Ahorita, hermanos, para seguir nosotros, ahorita sí viene lo que es el Año Nuevo. En este Año Nuevo, muchos lugares desafortunadamente exigen o piden lo que son las primicias, para que Dios les ayude y no les falte nada el resto de todo ese año. Algunos lo llaman promesas, que es lo mismo y es para el mismo fin, para el mismo caso. Sí, traiga su promesa, haga cuestión de traiga sus primicias, y le dicen, y hacen que la gente vaya y haga verdad precisamente eso. Hacen que tomen su sobre, que pongan su nombre, qué cantidad va a dar. ¿Por qué? Porque están hablando de primicias y después dicen promesa. Si no es primicia, entonces va a ser promesa. El caso es, traiga. ¿Para qué? Para que el resto del año Dios tenga el favor de él, su vida en su casa. Para que el favor de Dios usted lo tenga. Y es lo que está pasando, es lo que está haciendo. Entonces, pero mucha gente, hermanos, en este tiempo lo sigue haciendo, lo hace, y es como decirle a Dios, ¿sabes qué? Voy a hacer una promesa contigo, Dios. Voy a hacer un pacto, porque también vienen los dichosos pactos. ¿Cómo uno pacta con Dios? ¿Sabes qué? Mira, yo te voy a pactar con cientos de dólares o miles de dólares para que tú rescates mi negocio. ¿Sabes qué? Yo voy a pactar contigo para que tú me sanes de qué, de mi enfermedad, leucemia, cáncer, una enfermedad ya muy fuerte.
¿Sabes que yo voy a pactar contigo para que tú hagas esto? Pero el ofrecimiento del pacto es de que Dios, yo te voy a dar tanto cantidad de dinero para que tú me des. De otra forma, le estamos comprando a Dios su favor. Le estamos comprando a Dios un milagro. Y estamos nosotros poniendo el precio de ese milagro. Hay gente muy astuta que hace que la gente realmente se desprenda de sus bienes, no solamente de dinero, sino del título del carro, título de la propiedad de su casa. ¿Para qué? Para que lo entregue. ¿Y quiénes se lo llevan? Los abusadores, los falsos maestros, los falsos profetas, los engañadores, la gente que se ha vestido de oveja cuando son lobos rapaces, dice la Escritura. Y la gente viene realmente de una forma sincera, muchos de ellos. ¿Para qué? Porque realmente quieren el favor de Dios, hermanos. El favor de Dios usted y yo no lo podemos comprar. Usted y yo no podemos comprar los milagros de Dios. Ahorita yo escuchaba al hermano Iván que decía que con qué riqueza, con qué hora, con qué tanta cantidad nosotros podremos comprarle la salvación a Dios. ¿Cuál es el precio? El precio fue pagado, el precio fue suplido a Dios y solamente lo hizo un ser humano, lo hizo una sola persona, lo hizo Jesucristo. Él entregó su vida, Él derramó su sangre para el rescate de su alma y para el rescate de mi alma y para el rescate de toda la gente que usted y yo les vamos a ir a predicar y les vamos a ir a anunciar el Evangelio de Dios, hermanos. Arrepiéntete, vuélvete a Dios y cree en el Evangelio, cree en el mensaje de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántas veces pasan? Uno ya viene, entrega su primicia, entrega su pacto, entrega su promesa, y la persona les habla, la familia fulanita de tal que pase por este lado, el hermano fulanito de tal que pase también, y los ponen aquí enfrente para que toda la gente los vea de que ellos ya cumplieron. Les dan ahí su presente, les dan un reconocimiento. Cuando dice la Escritura, no permitas que tu mano vea lo que hace tu derecha. Cuando tú des ofrenda, cuando tú des limosna, cuando tú ayudes, hazlo de una forma correcta. No toques trompeta. Hazlo tú y el Señor. ¿Con qué fin lo llegan a hacer? ¿Para animar a los demás que faltan? ¿Para animar a las personas que se han quedado atrás? ¿O para exhibir a otras más que no quisieron pactar, que no quisieron hacer promesa? Ellos mismos los animan a hacer aquello y ellos mismos les cobran. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, en el momento de que nosotros prediquemos la palabra, en el momento de que nosotros vayamos y les anunciemos el Evangelio de Cristo, hermanos. Usted y yo posiblemente fuimos de ese tipo de personas, fuimos de ese tipo de iglesias, de ese tipo de lugares. Nosotros participamos, lo hicimos de buena voluntad, de buena gana, de un corazón sincero. La pregunta ¿es correcto o es incorrecto? Si es correcto, ok, pero si es incorrecto, hay que tener cuidado. Amén, hermanos. Amén, amén. En Mateo 10:7 dice la Escritura, y yendo, predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Los discípulos fueron a anunciar el reino de Dios. En Romanos 1:16 dice la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es dinamita pura de parte de Dios. ¿Para qué? ¿Para sanarnos? ¿Para hacernos ricos? ¿Para qué dice? Para salvación, hermanos. A todo aquel que cree, ¿qué se le pide al hombre? Creer, depositar su confianza en el mensaje de Dios. No se le está pidiendo dinero, no se le está pidiendo un sacrificio. Se le está diciendo al hombre, deposita tu confianza en el mensaje de Dios,
Cree en el Evangelio y serás que salvo. Al judío primeramente dice, y también al griego. Y al griego ahí entran todas las personas que no son de la nación de Israel. Toda aquella gente que no es judía. Usted y yo aquí entramos, y toda aquella gente que usted y yo le podamos ir a predicar el Evangelio. El día de hoy, hermanos, estamos hablando, ya para terminar respecto de esto, es de que usted y yo hemos sido llamados, ¿verdad?, para predicar, pero es el tema enviados a predicar. Miramos el primer tema, Jesús nuestro ejemplo. El segundo tema, ser pescadores de hombre. Y el tercer tema ahorita, enviados, hermanos, a predicar el Evangelio. Amén, hermanos. Así que, hermanos, pongámonos en nuestros pies y vamos a orar a nuestro Dios. Y vamos a pedirle que nos ayude mucho respecto de esto. Y oremos a Dios, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Dios, tú nos has pedido, Señor, para que nosotros vayamos, Señor, y compartamos, Señor, la buena nueva, la buena noticia, Señor, para la salvación, Señor, de la gente, para la salvación, Señor, de las almas. Hemos aprendido, mi Dios, sin lugar a dudas, Señor, en esta pequeña serie, Señor, que tú no fuiste limitado ni estás limitado, Señor. Tú hasta el día de hoy, Señor, puedes sanar, Señor, a gente, a cualquier gente, mi Dios, que esté padeciendo de cualquier enfermedad, Señor. Son cosas tuyas, son asuntos tuyos, mi Dios. Nosotros lo hemos entendido, lo hemos comprendido, Padre. Las cosas, mi Dios, que se han de hacer, mi Dios, deben de ser conforme tu voluntad, conforme, Dios, es tu palabra. No conforme, mi Dios, nosotros lo que pensamos, no conforme nosotros lo que creemos. Y muchas veces, mi Dios, nuestro evangelio, como decíamos en alguna ocasión, es roto, Padre. No porque tu evangelio sea corrupto en algún momento, no, sino que nuestras redes, Padre, nuestro evangelio, lo que predicamos, lo que enseñamos, nuestro mensaje está equivocado. Y así como lo hizo Jacobo, Señor, y Juan, su hermano, que empezaron a remendar, Señor, sus redes para pescar, Señor, muchos de nosotros, mi Dios, y mucha gente necesita y ocupa remendar, Señor, el conocimiento que tenemos acerca de ti respecto de tu evangelio, que es perfecto, Señor. Mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, tú nos has llamado, Señor, como a los 12, también, Señor, como a los 70, Señor, que enviaste después. Tú nos has escogido, Señor, nos has capacitado para ir y llevar, Señor, las buenas nuevas, para ir a predicar, Señor, que el reino de los cielos se ha acercado a este mundo, se ha acercado a la gente, Señor. Tú nos has dado la capacidad, Señor, para esto, Señor, no para hacer lo que nosotros creemos y lo que nosotros queremos, Padre. No somos nadie, Dios, para contarte, no somos nadie, mi Dios, para decirte cómo, no somos nadie, mi Dios, para hacer esto y aquello, Señor, si no es tu voluntad. Ayúdanos, mi Dios, a todos y a cada uno de nosotros, Padre, ubicándonos conforme es tu palabra. Aquí hay hombres, aquí hay mujeres, hay jóvenes, Padre, que necesitamos, mi Dios, ir y predicar tu evangelio. Ir a recoger ese fruto que ya está listo, Dios, para que nosotros lo seguimos. Gente, hermanos en el pasado, Señor, que no vieron esos frutos porque quizá muchos de ellos ya han fallecido. Mira, Dios, que hasta este tiempo han venido a dar fruto, Señor, en esa gente. Y nosotros podemos ser esos cosechadores, Señor, esos trabajadores, esos obreros. Y te oramos en el nombre de Jesús, para que envíes obreros, Dios, a tu mies. Queremos ser parte de esos obreros, Señor. Ayúdanos, mi Dios, y queremos, mi Dios, que nos apuntes, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, pues te oramos, Señor, y te pedimos. Amén, amén y amén. Amén, hermanos, pues así le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias a Dios.